Tú que conoces nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Guíanos, Señor, en el día de hoy. Danos la palabra que necesitamos para tener victoria. Dios Padre, tu pueblo aquí reunido en espíritu y en verdad te está dando culto. Que sea el culto donde a través de tu palabra tú estás obrando en nuestras vidas. Nos traes sanidad y la respuesta que necesitamos. Seguramente que en el corazón de cada uno de los creyentes aquí reunidos tengan su título de oración, tengan su circunstancia, su situación. Dios Padre, que tu reino venga sobre sus vidas en este momento que te damos culto. Que toda obra de oscuridad que quiera traer engaño, que sea quebrantada en este momento. Dios Padre, tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este momento que miramos tu pacto, en este momento que miramos a Cristo, Señor, que tu poder sea revelado en nuestras vidas. Que tu Espíritu esté obrando en nosotros, en nuestros hogares, familias, allá donde tenemos nuestro corazón. Dios Padre, a través de esta escuela de Evangelio, de forma especial hoy las plataformas de la fe, que podamos poner esa base bíblica, Señor, que realmente nos trae respuesta, que nos trae sanidad, que nos trae realmente bendición. Dios Padre, obra y guíanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. La palabra de hoy, de esta escuela de Evangelio, la podemos encontrar en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que pongáis esta base en vuestra vida de fe. Hubo un chico de Nepal que me encontré aquí en Corea. Él lleva años viviendo en Corea y trabaja en fábrica, en una fábrica. Este chico yo le pude conocer y le prediqué el Evangelio. Y me dijo, pastor, yo no creo. Digo, ¿cómo que no crees? Y dice, sí, sí. Digo, pero si casi todavía no te he explicado el Evangelio. Dice, no, es que yo hace años que fui a la iglesia y estuve yendo por 3 meses y nada pasó. Así que como no cambió nada, pues he dejado de creer. Pero yo ya he probado a ir a la iglesia. Entonces yo le decía que no te estoy hablando de ir a la iglesia o no ir a la iglesia, sino de que te puedas encontrar con Dios. Nosotros somos seres espirituales que necesitamos tener esa relación personal con Dios. Si no disfrutamos del Evangelio, realmente que el hombre no puede ser feliz por sí mismo. Como el pez que tiene que estar en el agua, el hombre debe disfrutar de esa relación con Dios. Ahora que hemos encontrado nosotros a Jesucristo, es importante que pongamos como base unas plataformas como base a nuestra fe, que en el día de hoy tenemos que entender. No es con ir a la iglesia, sino poner ese fundamento sobre el cual yo voy a edificar mi vida de fe. Muy importante. Les hemos resumido en 10 que son importantísimas para nosotros. ¿Por qué no tengo respuestas a mi vida? Llevo años orando por esta oración, pero Dios parece que no me responde. De verdad que Dios obra con su palabra todas las semanas. Aquellos que escuchamos su palabra y cogemos el título de oración acorde al mensaje que hemos recibido el domingo, lo vemos, ¿verdad? Vemos cómo la palabra se cumple. No es que Dios no me dé respuestas, sino que realmente yo no tengo palabra. No es que Dios no obre en mi vida, sino que en mí no hay palabra. Por eso, ¿qué es lo más importante? Que nuestras plataformas de fe esté basado en lo que dice la palabra de Dios. Hay un propósito por el que la Biblia fue escrita. Es para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso? Para que creáis que Jesucristo es la respuesta al problema del hombre y para que creyendo tengáis vida eterna, la salvación. Es una gran bendición, ¿verdad? Os bendigo para que edifiquéis esas plataformas de fe en el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son estas plataformas? La primera, y muy importante,
Nosotros creemos en la soberanía absoluta de Dios. ¿Qué significa esto? Hay una razón por la que yo he creído. Hay una razón por la que yo he sufrido en mi vida, quizás en mi pasado. Dios es soberano y no se le escapa nada. Hay una razón por la que yo he nacido español. Uno tiene que entender esta palabra. Hubo un tiempo donde realmente no conocíamos a Dios, ¿verdad? Donde parecía que estábamos inmersos en problemas. Pero Dios lo tenía todo dentro de su plan. En ese momento que recibo a Cristo y empiezo a experimentar el Evangelio, me di cuenta de que todo mi pasado, presente y futuro estaba bajo su soberanía. Yo me he dado cuenta, malas experiencias que he podido tener en el pasado, o buenas experiencias, en el colegio o en la familia, parecían grandes problemas, pero que al conocer a Jesucristo, ¿qué me he dado cuenta? Que Dios me ha ido guiando por ese itinerario, por su soberanía absoluta. Y que ahí dentro había grandes respuestas para mi vida. Respuestas no solo para mí, sino que estaban conectadas con la salvación de las almas. Tanto mi pasado como mi situación de hoy y mi futuro está bajo la soberanía absoluta de Dios. Vosotros tenéis que empezar la vida de fe creyendo en esta verdad, que Dios es soberano, que Dios lo tiene todo bajo control, que Dios os ha llamado en este momento. Incluso la situación del coronavirus no ha ocurrido en el 2020 porque sí. Estoy seguro que bajo la soberanía absoluta de Dios ha permitido todo este proceso. ¿Por qué? Porque es un itinerario. Nosotros no nos hemos encontrado hace 5 años, sino hoy. ¿Qué quiere decir? Eso es un tiempo que Dios ha preparado bajo su soberanía. Quiere decir que Dios ha estado preparando vuestras vidas durante todo vuestro pasado. ¿Para qué? Para que hoy recibáis la palabra. Es su soberanía absoluta. Os bendigo para que en cada momento, en cada situación, si tenemos esta fe, ¿qué vamos a ver? El plan de Dios. En medio de la dificultad o crisis, descubrirás que Dios ha preparado una respuesta. Os bendigo para que disfrutéis y pongáis vuestra fe en esta soberanía absoluta de Dios. Encárgaselo todo al Señor, porque Él de verdad que es soberano, Él reina sobre nuestras vidas. También podemos ver, como segunda plataforma, que Dios tiene un método para el hombre, un método para nosotros. Y es una plataforma de fe, Jesucristo. Nosotros no creemos ni en la suerte, ni en casualidades, ni en cualquier otro tipo de supersticiones, sino que Dios, para salvar al hombre de maldición y de la condenación del pecado, ¿a quién envió? A Jesucristo. Para restaurar la vida del hombre que estaba en condición de pecador, separado de Dios, lo que le traía maldición, y atado bajo el poder de Satanás, Dios preparó un método, que es Jesucristo. Y no digo Jesucristo, pero solo Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que no hay otro método. Es el método de Dios para el hombre. Pedro pudo confesar, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús mismo le contestó, bendecido eres, Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión, sobre la confesión de Jesucristo, sobre la confesión de Jesucristo, solo porque Jesús es el Cristo, mi vida puede ser edificada. Es el método de Dios para el hombre. Porque no había camino para el hombre, Dios mismo vino a esta tierra para hacer ese camino, en forma de hombre para salvar al hombre. Porque ni con dinero, ni filosofía, ni conocimiento, uno puede recibir la salvación. Porque no hay justo ni uno en esta tierra por el cual por sí mismo puede recibir la salvación, dice la palabra de Dios. Por eso Dios envió a Jesucristo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Jesucristo consumó la salvación abriendo ese camino a Dios a través de su muerte de cruz. Al resucitar,
Al tercer día, quebrantó todo el poder de oscuridad y de Satanás, venciendo incluso a la muerte. Por eso es que en Jesucristo tenemos vida. Esa es nuestra fe. No porque tengáis un amuleto, un trébol de 4 hojas o cualquier otra cosa que podáis depositar vuestra fe, eso nos va a traer bendición, porque no es el método de Dios. Todo lo contrario, os esclaviza más. Es importante que todo aquel que conoce a Dios, como hemos leído hoy, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Jesucristo es la respuesta a vuestras vidas. Es el método de Dios para vosotros. Por eso, así como yo me enfoco en Jesucristo, mi vida empieza a ser renovada. Nueva criatura soy. Os bendigo para que disfrutéis de esta bendición. El poder de Satanás. No puedo ser libre si no es a través de Jesucristo. La maldición del pecado. Solo a través de Jesucristo. Porque la ley de vida en Cristo Jesús es la única que me libra de la ley de la muerte y el pecado. Plataforma número 3. Nosotros tenemos que creer y tener seguridad en la obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu de Dios que está en nosotros, desde que hemos aceptado a Jesucristo, hemos aceptado el Espíritu de Dios en nuestra vida. Desde que entró en nosotros, Él ha prometido estar siempre con nosotros, con su Espíritu. Él nos guía, Él obra, Él responde a nuestras oraciones y también nos enseña. Continuamente en nuestra vida obra para que su pacto, su promesa que nos ha sido dada, se esté cumpliendo en nosotros. Por eso vosotros no tenéis que hacer otra cosa. Coger la palabra de Dios. Y si ponéis en vuestro corazón la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios el que os guía. Yo estoy seguro que ninguno de los que está aquí presente quiere pecar, ¿verdad? Pero nosotros pecamos. Es nuestra naturaleza. Pero a que cuando pecáis y os dais cuenta, no os sentís bien. Bueno, pues os digo que es porque sois personas salvas, hijas de Dios. El Espíritu de Dios, que es santo, que está en nosotros, es el que nos dice, eso no está bien, por eso os sentís incómodos. Alguien que no cree en Dios es que le da igual. Ah, bueno, que tú me haces esto, pues te mato. Por supuesto, no todo el mundo, ¿no? Pero uno que tiene el Espíritu de Dios, yo estoy seguro que no llega hasta ese momento, hasta ese punto. Uno que tiene el espíritu de Satanás es el que hace los deseos de su padre, ¿verdad? Él es homicida desde el principio, mentiroso, padre de mentira. Vosotros tenéis al Espíritu Santo y este Espíritu obra en vuestras vidas. Nuestra fe, ¿en qué está entonces? En la palabra de Dios, en la Biblia. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12 que esta palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta llegar a vuestra alma. La palabra de Dios es realmente poderosa. Cambia mi forma de pensar, mi estado anímico, mi estado espiritual. Simplemente he dado culto a Dios, he recibido su palabra y esa palabra me trae gran fuerza. Es la bendición de la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, es lámpara a mis pies. Os bendigo para que podáis poner estas plataformas de fe en vuestras vidas. ¿Qué más? Somos templo del Espíritu Santo. Como dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y de verdad que no se va. Ah, pastor, pero yo he estado un tiempo alejado de Dios. Jesucristo dijo, consumado es. ¿Qué es lo que consumó? La salvación. Ya tenéis ese camino. Él es ese camino. No andéis buscando otro camino.
¿Es que no sabéis que el templo de Dios, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios ha prometido estar con vosotros hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Tener esta seguridad, poner esa plataforma de fe en vuestras vidas. Aunque sea débil, no importa. ¿Por qué? Soy templo del Espíritu Santo. Aunque no tenga nada, aunque no tenga ningún respaldo ni nadie que me apoye, no importa. Aunque sea débil, aunque mi situación financiera no sea buena o cualquier tipo de situación que pueda tener, no importa. ¿Por qué? Dios está contigo. Ya lo dije la otra vez. Yo recuerdo un tiempo aquí cuando estaba preparándome en el seminario que era muy difícil por el coreano, ¿verdad? Qué difícil estudiar en coreano. Ay, pues, si yo me tengo que preparar bien para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, por donde Dios vaya abriendo las puertas, porque Dios me está dando el llamado, ve y haz discípulos a todas las naciones. Dios, pero si yo no entiendo bien el coreano, ¿cómo voy a prepararme aquí para hacer este plan? Dios me dio la respuesta. No es por tu respaldo, no es por lo mucho que has estudiado, sino que porque yo estoy contigo. Yo os miro a vosotros y veo milagros de Dios. ¿Por qué? Estáis ahí delante, escuchando la palabra de Dios. Eso es gracia, eso es algo que Dios ha hecho en vuestras vidas. Por supuesto que yo no lo he hecho. Ha sido Dios el que os ha dado la palabra. Yo preparo el mensaje orando y vosotros me escribís. Ay, es que justo era la palabra que necesitaba. He recibido tanta fuerza. Es Dios el que obra a través del culto en vuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenéis ese corazón de buscarle. Sois templo del Espíritu Santo y cuando os ponéis delante de Dios y recibís la palabra, ¿qué ocurre? Es el Espíritu el que os ministra, el que os habla. También os bendigo para que tengáis la seguridad de que el plan de Dios se cumple en el lugar donde estoy. Hace unas horas, por la mañana aquí en Corea, en el Ministerio Multicultural que yo dirijo, claro, ahí hay una diácona que no habla inglés, pero siempre está ahí orando por todas las naciones, ¿no? Incluso por vosotros. Y claro, me decía, pero ¿cómo voy a hacer yo la evangelización del mundo si solo sé coreano? Una mujer ya con edad que tiene buen corazón, pero que está ahí, ¿no? Y si yo no puedo ni hablar una palabra con los extranjeros, no has entendido lo que es la evangelización de las 237 naciones. ¿Sabes qué significa eso? Que donde tú estás, el plan de Dios se cumple. Si yo soy la persona de la evangelización del mundo, allí donde estoy, en la panadería, en la peluquería en la que atiendo, Dios obra y te manda a la persona preparada para la evangelización del mundo. Otra joven hoy se me acercaba en la iglesia y ha venido al culto de la multicultura. Y me decía, claro, es que nosotros estamos orando porque este evangelio sea predicado a todas las naciones, pero hace unas semanas que esa palabra está llegando más a mi corazón. Y justo esa palabra, como se repetía en mi corazón, he empezado a orar con ella y en mi trabajo, aquí en un pueblecito, pues me he encontrado con un extranjero que Dios había preparado. Entonces me ha hecho que pensar. Digo, precisamente, es que de eso se trata. No es que tengas que andar por ahí viajando a todas las naciones. Cuando se abra la puerta hay que ir. Pero no se trata de eso, sino que en el lugar donde estoy, si yo me convierto en la persona de la evangelización del mundo, Dios me da esos encuentros de bendición. Por eso yo estoy seguro de que vosotros sois realmente discípulos, de que Dios os ha llamado. Estoy totalmente seguro. ¿Por qué? Pues porque os habéis encontrado conmigo. Porque somos ese tipo de personas que poseen el Evangelio, que disfrutan del Evangelio, que allá donde van, la oscuridad es quebrantada, porque somos esos guardianes, que en el encuentro que yo tengo en mi puesto de trabajo o en el familiar, en el horario perfecto de Dios, otras personas pueden conocer a Cristo y empezar a recibir sanidad a sus vidas. Ese es el plan de Dios. Que a través de vosotros, Cristo, que es ese método de Dios, sea transmitido. Entonces,
sois origen de bendición, como Dios le dijo a Abraham. Allí donde estoy, sois como esas farolas. ¿Te acuerdas que os acordáis que lo expliqué una vez? Allí donde está el Hijo de Dios, el plan de Dios se empieza a cumplir. Aquel que ora con la palabra, con la promesa de Dios, Dios empieza a cumplir su promesa a través de esa persona. Eso tiene que ser una plataforma de mi fe. También, ¿en qué creemos? Que la vida, todo está bajo el control de Dios. Todo en nuestra vida. Por esto, no caigas en incredulidad, ni siquiera en humanismo. No lo necesitamos. ¿Por qué? Es Dios el que tiene el control de todo en nuestra vida. No importa lo que ocurra, no pierdas la fe. Si tú realmente crees que le hay y te acercas a Él creyendo en que lo hay, Él te lo va a mostrar. No dejes de buscar a Dios y verás cómo Él realmente se va a manifestar en tu vida. Dios tiene todo bajo control en tu vida. También tiene el control sobre la vida y la muerte. Por eso no os preocupéis, encargárselo todo a Dios. La enfermedad, encargársela a Dios. Los dolores, encargárselo a Dios. ¿Por qué? Él es el que tiene el control sobre la vida y la muerte. Como dice en Hebreos 9:27, dice la palabra de Dios que todo hombre muere y después de morir que hay un juicio. También Dios tiene el control sobre la vida eterna. Creemos, es nuestra vida de fe, en el cielo y en el infierno. ¿Qué significa esto? Que realmente la vida eterna, el que hay vida eterna, es nuestra esperanza. Y debemos vivir conociendo esta verdad, con fe. Ahora, dentro del Evangelio, podemos entender el significado de la vida. A mí me ha pasado eso. Si Dios ha prometido esa vida eterna para mí, donde no hay dolor ni sufrimiento, o como dice mi pastor de aquí, el pastor Che, donde no hay papeleras, quiere decir que todo sirve. Si de verdad Dios ha preparado eso, pues no tengo por qué preocuparme de nada. Solo mientras el tiempo en el que vivimos en esta tierra, podemos confesar y podemos recibir la salvación. Por eso es que la vida eterna es un regalo muy importante. Y mientras vivo en esta tierra, ¿qué puedo entender? El mayor valor, que es el evangelismo. Esto es una bendición dada al creyente, aquel que posee el mensaje del evangelio. Porque solo mientras vivimos en esta tierra podemos ver realmente lo que es valioso, la salvación. Teniendo una eternidad asegurada, realmente no importa tanto la situación en la que vivo. ¿Qué es lo que importa? Que yo haya recibido la salvación, que yo soy hijo de Dios o hija de Dios y que a través de mí su plan se esté cumpliendo. Eso es una gran bendición. Por eso os bendigo para que disfrutéis también del evangelismo. Dice la palabra de Dios que los evangelistas tienen recompensa. Cuando muramos, no nos vamos a llevar ni todo el dinero que tenemos en el banco, ni nuestra casa, ni nuestro coche, no. Todo lo vamos a dejar aquí. Por esto, las almas que Dios ha salvado a través de mi vida y los discípulos que haya podido dejar, es realmente nuestro orgullo y nuestra alegría. Para el Hijo de Dios es así. Os bendigo para que podáis poner estas 10 plataformas de la fe en vuestra vida. Que tengáis victoria. Si yo no pongo esta plataforma, ¿qué ocurre? Rápidamente me muevo por las situaciones. Rápidamente caigo en engaño. Os la podéis repetir. Incluso podemos orar con ellas. Yo creo en la soberanía absoluta de Dios. ¿Qué es esto? Que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todo, que Dios preparó mi pasado, mi presente y mi futuro, que Dios tiene un plan y ha tenido una razón por la que me ha hecho nacer en esa familia. Yo no la he elegido.
ni he elegido ser español. Pero es Dios el que es soberano que realmente ha elegido esto. José, él no eligió a sus hermanos y le vendieron como esclavo, pero fue el itinerario que Dios usó para que él pudiera hacer la evangelización del mundo y salvar a Egipto. Es la soberanía absoluta de Dios. ¿Qué gran problema tengo hoy? No importa. Deposita tu fe en Jesucristo y en su soberanía. Continuamente lo veo. Las respuestas más grandes que yo he recibido en mi vida me han venido a través de problemas. Por eso puedo dar gloria a Dios, porque me doy cuenta de que Dios ha utilizado esas situaciones para cambiarme. Es que nosotros no cambiamos para nada. Dios quiere que nos renovemos. Por eso a veces permite ciertas situaciones. No os preocupéis, Él es soberano. Nosotros creemos que Él lo hay. Búscale. Da culto de esa forma. Estoy seguro que Dios te va a levantar. Por eso os bendigo. No quiero enrollarme más con este mensaje, para que pongáis estas 10 plataformas en vuestra vida. Con esta base, Dios va a ir edificando vuestra vida. Ya no soy yo, no es mi método, no es mi inteligencia, sino Jesucristo. No soy yo que tengo que hacer, sino que el Espíritu va a obrar por delante vuestra. Va a preparar vuestro campo, va a preparar para que tengáis paz en vuestra casa. Él va a preparar el corazón de vuestras parejas. La palabra de Dios se va a ir cumpliendo en tu vida. El Espíritu de Dios está junto conmigo, soy hijo de Dios. Y el plan de Dios, la promesa de Dios se cumple a través de mí. Él tiene el control de todo en vuestra vida. Tiene el control de la vida y de la muerte. No te preocupes por nada. Él ya te ha dado la vida eterna. Ha solucionado todos tus problemas para que a través de ti los problemas de otros sean solucionados. ¿Cómo? Enseñándoles el Evangelio. Os bendigo para que disfrutéis de estas 10 plataformas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por Jesucristo, que acabó todo en la cruz. Bendícenos, Señor, para comenzar nuestra vida de fe con estas 10 plataformas tan importantes. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.